Amables televidentes, sean todos bienvenidos al Telematutino 11. Gracias a los que nos siguen por Telesistema Canal 11. En los Estados Unidos, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096. Esperamos contar con todos ustedes a lo largo de estos 55 minutos. Buenos días, bienvenidos todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este martes 7 de julio. Como siempre, un gran placer estar con ustedes. Vamos a comentar la actualidad, los temas importantes y vamos a tener también una entrevista con una personalidad que nos puede ayudar a entender, a analizar la situación histórica que está viviendo la República Dominicana en estos momentos. Vamos a contar con la participación del licenciado Cándido Mercedes, un prestigioso sociólogo, articulista dominicano y gran colaborador de nuestro programa. Así que les invitamos a que estén con nosotros durante todo el contenido de Telematutino 11. Bueno, tenemos informaciones básicamente en el área electoral. Esto va a seguir siendo tema durante varios días. Apenas va el 52% de los cómputos presidenciales. Ya sí se sabe el nivel de abstención, ronda el 48%, es decir, de 7.5 millones de inscritos, bueno, número completo, 7.529.932, apenas votos emitidos son 3.975.954. Es una alta abstención. Normalmente la abstención ronda por el 40%, pero aquí ha habido elecciones con el 30% de abstención y hasta con el 12%. Sigue liderando el PRM y aliados, Luis Abinader, 52.4%, PLD y aliados, 37.58%, Gonzalo Castillo, y la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aliados, 8.85% de los votos. Ese es son los últimos datos que aparecen esta mañana en la página de la Junta Central Electoral. Bueno, la prensa reseña, Ramón, una extensión histórica, dice, rondando un 50%. Esto es comprensible por el tema de la situación sanitaria que está viviendo la República Dominicana. Y aunque en los recintos de votación veíamos mucha gente, también había que entender que el distanciamiento, que en muchos casos se respetó, hacía que las filas se vieran más largas, más amplias. Y esto es entendible. Que ocurriera así. De hecho, se esperaba esta abstención electoral. Ayer fue un día muy importante, un día de análisis, un día de mucha celebración para una gran parte de la población que votó por el Partido Revolucionario Moderno y su oferta de cambio. También hubo muchas lamentaciones, mucho llanto de parte del partido oficialista en las diferentes dependencias del gobierno debido a esta derrota después de estar 16 años en el poder. Indiscutiblemente que no importa lo que digan quienes ahora ostentarán las diferentes posiciones del gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Moderno, en un país donde hay tanto desempleo, donde la gente participa en la política para conseguir un empleo, es indiscutible que habrá una rotación. Se quedarán algunos, pero habrá que darle también oportunidad a los que apoyaron al Partido Revolucionario Moderno, principalmente a sus simpatizantes y a los aliados. Es decir, que durante todas estas semanas, incluyendo el día de ayer, ha sido un día duro para el PLD y un día de victoria para el Partido Revolucionario Moderno. No cabe duda que el 5 de julio marca un cambio en el ajedrez político de la República Dominicana, un cambio radical. Yo preparé un cuadrito comparando lo que ocurrió en las elecciones del 2016 con las elecciones del 2020. Y vamos a ver que, por ejemplo, el PRM como partido, porque una cosa es el partido y los aliados y otra cosa es el partido como tal. En el 2016, el PRM obtuvo 26.82% de los votos. Claro, con los aliados llegó a 33%. Ahora en estas elecciones del 2020, el PRM obtuvo el 48.6%, con los aliados llega al 52.47%. ¿Qué pasa con el PRD?
El PRD, que en el 12 obtuvo el 43%, en el 16 sacó el 5.86% en las presidenciales y ahora apenas el 2.4%. Es decir que el PRD queda fuera del festín del 80% que le toca a los partidos que sacan más de un 5%. Otro tanto ocurrió con el Partido Reformista Social Cristiano, que obtuvo en las elecciones del 16 5.62% en las presidenciales y ahora apenas obtuvo un 1.77%. Queda fuera. Sin embargo, la Fuerza del Pueblo, una fuerza relativamente nueva, no aparece en el cuadro, obtuvo el 5.7% en la votación presidencial, porque quien encabezaba la alianza era el PRM, pero la Fuerza del Pueblo fue la que tuvo la mayor votación, 200 y tantos mil votos, es decir que el PRM queda como tercer partido del sistema, número 1 PRM, número 2 PLD, número 3 Fuerza del Pueblo. Así es, Ramón, una gran rotación de simpatías. Obviamente que el 2020 cambia completamente el escenario político en la República Dominicana, tanto para el Partido de la Liberación Dominicana, para el Reformista y para el PRD y obviamente para el nuevo partido Fuerza del Pueblo y, claro, el Partido Revolucionario Moderno. Lo que va a pasar de aquí en adelante, bueno, pues no sabemos. Habría que dejárselo a los analistas, a ver lo que va a pasar con el PLD, que aunque perdió muchísimo, sigue siendo una fuerza política importante, por tanto tiene el 30 y pico por ciento, 37.58% de las votaciones. Así también tendrá una representación mucho menor que la que tenía. Eso es PLD y aliados, Jacqueline, el 37%. Realmente el PLD sí, como PLD obtuvo 33.1%. Así es. Habrá que ver si el Partido de la Liberación Dominicana y sus actuales dirigentes podrán recomponer y reorganizarse internamente. Eso está por verse porque cuando se gana todo está muy bien, pero cuando se pierde se comienzan a señalar culpables y eso realmente crea una situación muy difícil de manejar. Quedará de parte de las autoridades actuales, de la cúpula y del comité político, ver si tienen esa capacidad de reorganizarse y que no sigan el derrotero que ocurrió con el Partido Revolucionario Dominicano y con el Partido Reformista Social Cristiano, que en un momento determinado fueron partidos de primera línea que acaparaban la atención del electorado y de repente se fueron desvaneciendo. Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante, pero indiscutiblemente que este año 2020 es un año que cambia el ajedrez político dominicano. Mira, yo no soy analista político, pero no hay que ser un avesado analista político para darse cuenta que al PLD le esperan momentos difíciles. Primero porque perdió no solamente la presidencial, sino que perdió la mayoría congresual. Con un líder que está inhabilitado y va a seguir inhabilitado. Danilo Medina no tiene posibilidades. Pero cuando venga el despido de esas bases, inevitable, ¿a quién ellos van a acusar de ser el causante de su desgracia? A Danilo Medina. Pero además cuando vengan los inevitables procesos judiciales a los funcionarios que el país lo está clamando, la situación va a ser muy difícil para esa organización levantar la cabeza. Yo me temo que una buena parte de la militancia de ese partido, una por razones de oportunismo, va a tratar de migrar hacia el partido del poder y otra parte hacia la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, veamos lo que ocurrió en el Senado. El PLD tenía 28 senadores. Ya prácticamente, aunque apenas hay ya terminada en 14 provincias, el PLD solamente tiene 6 senadurías. Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales, San Juan y San Pedro de Macorís. Y se dice que por lo menos 2, para no decir 3 de esas 6, van a renunciar para entrar a la Fuerza del Pueblo. Eso da una idea. En la Cámara de Diputados tenemos que esperar
el presidente de la Junta pidió 48 horas para terminar con la evaluación, pero tampoco el PRD va a tener mayoría. Probablemente será la segunda fuerza. En el caso de la Fuerza del Pueblo, hay un poco de confusión con los mapas que presentan los periódicos, pero realmente la Fuerza del Pueblo tiene 6 senadores. Lo que ocurre una cosa es quién propone al senador y otra cosa de dónde viene el senador. Por ejemplo, Bauta aparece propuesto por el Partido Reformista, pero Bauta es de la Fuerza del Pueblo. El senador que está ganando en San José de Ocoa aparece postulado por el BIS, pero realmente de la Fuerza del Pueblo, porque es que como lo de la Fuerza del Pueblo se definió con tantas dificultades, entonces muchos candidatos apelaron a los partidos aliados. Realmente la Fuerza del Pueblo tiene a San Cristóbal, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez y La Altagracia. Baní es del PRM. El PRM tiene entre 19 y 20 senadores ya definidos, porque incluso aún en las provincias donde no se ha concluido, los márgenes son lo suficientemente distantes y los votos computados también como para uno poder definir. En el caso de la Cámara de Diputados es más difícil. Yo te quiero poner un caso, Jacqueline, en el caso de la circunscripción número 1. ¿Tú sabes quién fue el diputado más votado? Ajá. José Horacio Rodríguez. Omar. No, José Horacio Rodríguez de Alianza País. Y José Horacio País. iba por... José Horacio de Alianza País. José Horacio es sobrino de Minú Tavares Mirabal. Él es hijo de uno de los mellizos Rodríguez. Acuérdate que uno estuvo casado con Minú y otro estuvo casado con una arquitecta muy amiga nuestra. Entonces José Horacio fue el que más votos sacó. Una gran sorpresa. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la circunscripción número 1 con los datos que se tienen ya de la Junta? El PRM va a tener 2 diputados, uno de ellos es Orlando Jorge Villegas, no recuerdo el otro. El PLD va a tener 2. O Diulca Pérez, Ramón. No, Diulca salió muy bajita en la votación que yo vi ayer, oficial de la Junta Central Electoral. No, es una diputada actual. Es una diputada actual, no recuerdo el nombre. Y la Fuerza del Pueblo va a tener 1 y Alianza País va a tener otro. Es decir, ahí de nuevo usted tiene que la mayoría de lo que... va a ser entre... Sí. Si Sandra Abinader y Jacqueline Ortiz del PLD salían en alguna de los resultados que vi. Me parece que son esas 2, Sandra Abinader y Jacqueline Ortiz. Por el tema de la sumatoria del partido, porque fíjate, en primer lugar quedó José Horacio, en segundo lugar quedó Orlando Jorge Villegas y en tercer lugar quedó Omar Leonel Fernández, que ya tiene garantizado, pero por el método de Home se toma todos los votos del partido. Y entonces ese partido le toca el diputado número 1, que en este caso sería el diputado del PLD. Entonces de ahí se va reduciendo y finalmente le toca a José Horacio Rodríguez, aunque su partido no tiene una sumatoria, pero el método de Home le va quitando la mitad a cada partido para cada baloteo. Entonces, por eso es muy difícil predecir, pero obviamente por el tema del arrastre, el PRM va a tener muchos diputados, probablemente una mayoría simple, el PLD también y la Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que de nuevo cuando tú sumas gobierno más Fuerza del Pueblo más la oposición, queda en minoría el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, lo bueno, Ramón, es que habrá una representación mucho más diversa, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y eso, aunque el gobierno, el PRM, tendría mayoría, que muchas veces el mismo propio PRM decía que eso no era bueno porque el Congreso debería hacer el papel fiscalizador que está llamado a desempeñar y que si es del mismo partido, pues lo que se convierte es un sello gomígrafo. Ese es el reto que tienen los partidos, porque no solamente se daba ese caso en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, sino que también en el Partido Revolucionario Moderno, en el Partido Reformista, en el PRD,
los legisladores terminaban haciendo lo que decía su partido y los intereses del partido. Y la voluntad y el criterio del legislador muchas veces no es tomado en cuenta. Recordemos el caso de Minú Tavares Mirabal, del propio Pelegrín Castillo, por mencionar algunos casos. Vamos a ver si esta nueva composición del Congreso le da una vida distinta y una participación y una ejecución diferente, y que realmente el Congreso, pues, que está llamado a desempeñar una función muy importante, pues, que haga esa función y que sea realmente Bueno, una especie de contrapeso para el gobierno. Por ejemplo, si el PRM tiene mayoría en el Senado, tiene un reto que va a ser ahí inmediato. El Senado tiene que elegir la Cámara de Cuentas, un organismo fundamental si queremos tener éxito en la lucha contra la corrupción. Si tenemos que elegir bien, para además hay que darles recursos. No es posible que la Cámara de Cuentas, con 500 millones de pesos, 400 y pico de millones de pesos como presupuesto, puede contar con los inspectores, con los auditores, como para mantener una supervisión permanente sobre todas las instituciones del Estado. Fíjate que la Cámara de Cuentas fue incapaz de poder evaluar las obras de Odebrecht, admitió que no contaba con el personal, y es verdad, no cuenta con el personal como para hacer una auditoría a obra. Es decir que son los retos, son las responsabilidades que adquieren los partidos cuando llegan al poder, ya sea al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial. Por otro lado, como ya estamos en transición, el presidente de la República ayer, mediante decreto, designó la comisión de transición que la preside Gustavo Montalvo, está José Ramón Peralta, Donald Guerrero, José Ariel Jiménez, Zoraima Cuello y Flavio Darío Espinal. Falta que el Partido Revolucionario Moderno también designe sus partes para comenzar el trabajo de transición, que a su vez genera una serie de comisiones mixtas en cada una de las instituciones del Estado. Es la transición más corta que hemos tenido. Normalmente la transición era de 3 meses, ahora es apenas de 40 días y el tiempo sigue corriendo. Así es, Ramón. Así es. La prensa dice, por lo menos los digitales dicen que en el día de hoy, a partir del día de hoy, se comenzarán a conocer los nombres de la gente que conformará el equipo que acompañará en el gobierno al presidente electo Luis Abinader. Habrá que esperar por esa comisión de transición, que más o menos se tiene una idea de quiénes la podrían integrar, y queda después en este breve periodo que no sé si se usará como se hizo en el pasado, creo que lo hizo el PRD, que dio a conocer quién sería el gabinete antes de juramentarse en la presidencia de la República. Vamos a ver con qué modelo viene, pero hasta ahora, según los cercanos colaboradores del presidente electo Luis Abinader, él no había querido hasta el momento de la elección soltar prenda de a dónde irían sus colaboradores, hasta tanto no haber ganado la presidencia de la República. No sé si habrá muchas sorpresas, pero habrá que esperar. Ya circulan muchísimas listas, pero normalmente esos son inventos y especulaciones. Yo no sé, pero yo tengo la impresión que Luis Abinader no va a soltar prenda hasta el 16 de agosto. Eso fue en el caso de Hipólito. En el 2004 sí, por razones de la crisis económica, Leonel Fernández señaló el equipo económico, pero no sé, yo tengo la impresión que Luis Abinader dará sorpresas. Por otro lado, ayer el presidente del Partido de la Liberación Dominicana ofreció una rueda de prensa bien temprano, porque todavía hay que esperar, deben de esperar que pasen los 9 días del duelo. Pero bueno, ellos se señaló Luis Abinader, Temístocles Montá, que ellos van a ser la principal fuerza de oposición. No sé si los números le van a dar, por lo menos en el Senado, y que ellos van a estar vigilantes a las acciones del próximo gobierno. Yo creo que es muy temprano para hablar de esa forma. Siempre hay 100 días que se le da mínimo al próximo gobierno, a este especialmente, claro, que recibe una situación calamitosa, con una pandemia que este gobierno no ha logrado resolver, que los casos y los fallecidos siguen de forma exponencial,
una situación económica muy difícil. Entonces yo pienso que el PLD tendrá que concentrarse primero en su situación interna antes que intentar hacer el rol de opositor. Tienen muchos problemas porque Y también, Ramón, ahora vendrán, había una frase del presidente John Kennedy que decía, ¿cuántos padres tiene el triunfo y qué huérfana es la derrota? Si cuando se gana todo el mundo así es, Ramón. pero cuando se pierde, pero las acusaciones van hacia el presidente Danilo Medina. A él es que le van a pasar factura. Ramón, también yo te voy a decir una cosa, en un país donde la situación sanitaria ha agravado la situación económica existente, hay muchas expectativas de que un nuevo gobierno, un cambio, puede dar respuesta a todo eso y tenemos que ser realistas. Habrá que ver cómo viene Luis Abinader, con cuáles medidas que pudieran ser efectivas. No es un mago que vamos a tener al frente del gobierno, y esto hay que tenerlo muy claro porque la situación es bastante complicada, pero en la medida del accionar del gobierno, del nuevo gobierno, de las decisiones que tome, de cómo se comportan sus funcionarios y demás, podría esto afianzar al PRM o podría el pueblo también retirarle su aprecio. La gente comenzará a hacer comparaciones, habrá que darle los primeros 100 días, claro que sí, y de aquí en adelante ver la diferencia y cómo cumple o no, sobre todo lo que dicen los analistas que hizo posible el triunfo del Partido Revolucionario Moderno el pasado domingo. La respuesta al tema de la corrupción, por ejemplo, y esa falta de oportunidades que se aprecia mucho en la sociedad dominicana y que el candidato y quienes le acompañaban prometían dar una respuesta oportuna a esas necesidades de la población. Pero bueno, vamos a escuchar las opiniones de un experto en la entrevista, nuestro amigo y ya colaborador de este programa, el licenciado Cándido Mercedes, nuestro invitado. No se lo pierdan en unos minutos.